Bien, hermanos, buenos días. Vamos a saludar también a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet www.iglesiacristianalaserena.cl. Les damos también la más cordial bienvenida a este servicio y esperamos, como siempre, tenemos la esperanza de que cada vez que el Señor nos permite predicar su palabra, esta nunca volverá vacía, sino que va a tocar el corazón quizás de mucha gente que ni siquiera alcancemos a conocer. Así que ese es uno de los aprovechamientos más hermosos que podemos hacer de esta tecnología que muchas veces es tan mal utilizada, pero cuando tenemos la oportunidad de darle el uso correcto, bendice la vida de muchas personas. El día de hoy vamos a continuar. Antes de eso, necesito un reloj. Si no, con los antigripales vamos a pasar hasta las 3 de la tarde. Vamos a abrir la Biblia en Colosenses capítulo 3. Hemos estado tratando el tema o la serie de estudios que también está en nuestra página en internet, que se llama Las Nuevas Vestiduras, y que está basado en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Esta carta, que fue escrita a una iglesia tan amada por el apóstol, entrega muchas luces respecto a el verdadero enfoque que nosotros como cristianos debemos dar a nuestra vida. Cuando nosotros estamos leyendo las cartas del apóstol Pablo, siempre encontramos una base doctrinal fuerte, pero también una aplicación práctica que es inevitable poder tratar con la misma intensidad con que se trata lo doctrinal, porque el Evangelio no consiste solamente en tener un conocimiento, no consiste solamente en un trabajo intelectual o en un concepto filosófico, sino por sobre todas las cosas el Evangelio consiste en un acto práctico, es decir, que efectivamente mi vida experimente esos cambios que están sustentados justamente por esta posición esta posición doctrinal, que en definitiva es lo que llamamos, y es por supuesto la palabra de Dios. Y es así como el versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces lo que está diciendo es que nosotros debemos guiarnos conforme a la voluntad del que está en los cielos, nuestro Señor Jesucristo. No significa abstraerse de la realidad diaria que vivimos, al contrario, significa vivir esa realidad conforme a la posición que el Señor nos está dando. Y por eso es que nos entrega tantos elementos prácticos al respecto. Hemos revisado a lo largo del tiempo, prácticamente ya 2 meses, algunos aspectos, y digo algunos porque la Biblia es un río de agua viva, siempre nos trae nueva iluminación, ¿no es cierto? La revelación ya está dada, y significa eso que nos va dando más luz en relación a los pasajes que vamos revisando. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del versículo 21, capítulo 3, versículo 21, donde nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Si bien es cierto, por supuesto, vimos el tema de los matrimonios, vimos el rol de los hijos y cómo estos se deben sujetar a sus padres, pero también dijimos que los padres debemos tener una actitud coherente con nuestros hijos, porque la palabra exasperarlos en el griego es eredizo, que significa alterarlos, confundirlos, deprimirlos. Y nosotros exasperamos a nuestros hijos, los confundimos, los llegamos a bajonear, a deprimir, cuando nuestra conducta no es coherente, nuestros dichos son distantes de nuestros hechos, cuando nuestra base para poder exigirles algo en lo práctico es débil. Entonces vemos que la importancia de la formación de nuestros hijos va de la mano con esa coherencia que solamente se puede lograr al amalgamar lo que sabemos de Dios con lo que hacemos, Entonces, porque finalmente la prueba de un cristiano no es una prueba escrita u oral, es una prueba práctica. Día a día vivimos el Evangelio, y eso es en definitiva lo que nuestros hijos comienzan a ver desde muy temprana edad. La semana pasada
hicimos un tratamiento especialmente enfocado en los niños pequeños, en los niños que en la iglesia, a Dios gracias, hay muchos, y los matrimonios nuevos que van a tener la oportunidad de revisar estas herramientas y llevarlas a la práctica desde el minuto 1, que sepas tú que tu esposa está esperando un bebé. No cuando nace, sino que cuando tú recibes ya la noticia de que está esperando un bebé. Obviamente hay mucha más información y el llamado esto es, ¿no es cierto?, a poder dar una pequeña inducción en la cual cada uno de ustedes, de acuerdo a la situación en que se encuentre, puede extraer aún más de la palabra de Dios los principios que necesita para relacionarse de manera bíblica con sus hijos, con nuestros hijos. Entonces, la semana pasada vimos, como decía, principalmente lo que refiere a niños pequeños. Cómo es que los principios bíblicos se aplican al niño pequeño en relación principalmente a formar el cimiento de lo que se expresará cuando este niño haya crecido, principalmente en la segunda infancia, vale decir, entre los 6 y 12 años, y en la etapa de la adolescencia y posteriormente la juventud. Es tan importante que los estudios biológicos al respecto, no se preocupen, ponga atención nomás, tenemos que acostumbrarnos a que los niños estén en el salón. Los estudios neurológicos que se hacen acerca de la capacidad de los seres humanos de aprender ya está completamente aceptado, esto en base no solamente ya a estudios empíricos, sino que a comprobaciones con la tecnología sobre todo. Los seres humanos tenemos nosotros la capacidad de absorber los 3 primeros años de vida, prácticamente lo que será el 60% de nuestro carácter en la adultez, durante los primeros 3 años de vida. Durante los siguientes 3 años, vale decir de los 3 a los 6, se consolida eso y de ahí en adelante comienza a expresarse. Por eso es que los niños van de alguna manera experimentando cambios, ¿no es cierto?, en su conducta, y en el fondo lo que están haciendo es expresar todo aquello que absorbieron consciente o inconscientemente durante sus primeros 6 años de vida, diríamos. Aquello que absorbieron y aquello que consolidaron. Por eso es tan importante el trabajo con los niños pequeños, porque ustedes, los que tienen el privilegio de hoy día criar niños bajo la voluntad de Dios, no pueden, es decir, pueden, pero no debieran quedar ajenos a lo que es la enseñanza bíblica para nuestros hijos aún desde la cuna. Esto es un privilegio que Dios les está dando y por supuesto también como privilegio en algún momento Él pedirá cuentas al respecto. Porque ciertamente somos responsables nosotros como padres de entregar y de vivir lo que estamos entregando y nuestros hijos en la medida de sus etapas serán responsables de la aplicación de esto que nosotros les hemos enseñado. El día de hoy vamos a tratar de dar un cierre a esto, ¿no es cierto? Y vamos a analizar 5 aspectos o 4 o 5 aspectos relacionados con lo que es la juventud y con lo que es un poco la relación que tenemos ya con hijos adultos, como en el caso de muchos de los que estamos aquí, hijos de 22, 23 años, ¿no es cierto?, que ya son adultos, pero todavía viven en nuestra casa, ¿ya? Obviamente vamos a hacer una situación general para que la idea de esto no es entregar una receta, sino que entregar principios que te permitan aplicarlo a cualquier edad, pero específicamente y con mayor énfasis, por supuesto, cuando nuestros hijos ya tienen un nivel de conciencia y de comunicación con nosotros. Y el pasaje paralelo que vamos a estar estudiando está en Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, otra vez se dirige a nosotros, ¿no es cierto? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoquéis a ira a vuestros hijos. La palabra ira también es parogizo en el griego, que significa provocar a enojo, ¿ya? Entonces, muy similar a lo que nos dice en Colosenses, que es
alterarlos, confundirlos, ¿no es cierto? Y en algún momento también deprimirlos, justamente por la incongruencia, vuelvo a insistir, que existe entre lo que nuestros labios dicen o nuestra postura filosófica y nuestros actos reales. Finalmente, eso tarde o temprano el niño lo identifica, y quizás más temprano de lo que nosotros mismos imaginamos. Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros es que hay a lo menos 4 elementos para hacer un cimiento, ¿no es cierto?, de lo que significa efectivamente poder criar a nuestros hijos. La palabra criar significa no solamente entregar una información, no solamente instruir en ciertos aspectos, sino que significa por sobre todas las cosas convivir. La crianza implica la presencia física del que va a ser, del que cría y el que está siendo criado, ¿ya? No es a distancia, es una situación de un involucramiento donde la parte física, visual, está completamente presente. De lo contrario, no es crianza. Tú puedes instruir a alguien a lo lejos, tú puedes enseñar alguna materia a alguien de lo lejos, pero no puedes criar a distancia. Porque la crianza implica, o la palabra en sí, lleva implícito, ¿no es cierto?, el hecho de estar en un contacto. Y es la relación que existía entre el maestro y el discípulo. El maestro y el discípulo. El maestro, ¿no es cierto?, no solamente hablaba, sino que estaba actuando lo que hablaba, estaba obrando lo que hablaba, y el discípulo observaba, escuchaba, observaba, ¿no es cierto?, procesaba y aplicaba. Entonces, por eso que también la enseñanza era una situación no solamente del aula de clases, sino que era una situación de la vida, y la Biblia lo enseña así. Les dije yo la semana pasada algo que les vuelvo a repetir: la Biblia no entrega ningún tipo de información ni dirección para que existan las escuelas bíblicas para niños. Las escuelas bíblicas para niños son una invención de la cual yo estoy de acuerdo, es una situación, no es un pecado, pero están hechas o fueron diseñadas para producir un efecto complementario en la formación que cada uno de nosotros debiera dar a nuestros hijos en sus casas. Y es por eso que en definitiva encontramos tanta desidia de los jóvenes hacia las cosas bíblicas en términos generales. Nuestra iglesia, yo le doy gracias al Señor porque tenemos jóvenes que en definitiva están caminando con el Señor firme y por supuesto están llevando adelante su propia vida, pero guiados por la palabra de Dios. Entonces, el concepto es que como jarros vacíos que hemos sido o han sido los padres en relación a lo espiritual, no podemos llenar ningún vaso. Entonces, la situación espiritual ha sido muchas veces y principalmente un efecto que se traduce en una falta de interés de los jóvenes o de los niños por la iglesia. Si tu hijo es pequeñito, si tu hijo es un joven que está viniendo a la iglesia, apóyalo, anímalo, tráelo, haz el esfuerzo, haz el esfuerzo. Si quiere venir, tráelo. Si quiere venir el viernes, tráelo. Espéralo. Hay papás que esperan a los hijos afuera de las discotecas hasta las 4 o 5 de la mañana en pijama, pero he visto que se niegan a esperar 1 hora a sus hijos acá. Y estoy hablando de gente que se llama cristiana. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Es decir, el discurso es completamente nefasto en relación a la concordancia entre lo que somos, lo que decimos ser y lo que realmente somos. Hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y por favor, no es un juicio, es solamente la expresión de una realidad en la cual podemos estar envueltos todos, pero que no debemos permitir que se perpetúe en el tiempo, ni que sea una forma de conducta habitual. Lo primero que tengo que ver yo es el concepto de amor bíblico. Lo segundo, para criar a mi hijo, tengo que tener y darle tiempo. Lo tercero es que me debo comunicar, instruirlo y dirigirlo. Y lo cuarto es que tengo que hacer un seguimiento en vías de la consolidación. Entonces, bajo esos 4 elementos, independiente de la edad que tengan tus hijos, tú tienes que comenzar a operar. Pueden haber muchos más, por supuesto, pero los más importantes, después de un estudio, ¿no es cierto?, son estos 4 pilares: el amor, el tiempo, la comunicación, el seguimiento y la consolidación. Porque si nosotros no dedicamos tiempo, pero no tenemos el amor de Dios con ellos, va a resultar solamente una cosa impostada y los niños lo van a identificar. O el joven también lo va a identificar. Entonces lo primero dice que es el amor. La palabra amor la abrimos en tres aspectos, porque no es un amor
no es sentimentalismo. El amor que nosotros a veces expresamos a nuestros hijos es sentimentalismo. Justamente por las sabidas carencias que nosotros tenemos con ellos es que le expresamos el amor a través de un concepto sentimentalista. Un concepto sentimentalista es justamente un concepto netamente emocional que obedece a situaciones muchas veces resultado de carencias propias nuestras o reconocimiento de falta de presencia con nuestros hijos. El amor que Dios quiere en primer lugar es un amor que sea con afecto, con respeto y con corrección. En Lucas 15:20, vamos a ver Lucas 15:20. Lucas 15:20, Lucas el médico amado. Esto es una porción, la parte final de la parábola del hijo pródigo, que cuenta la historia de un sinvergüenza que se lleva su plata, la farrea, ¿no es cierto? Y después, cuando se da cuenta de las cosas, recuerden ustedes, se acuerda que en su casa, y eso es importante, fíjense ustedes, el padre no era responsable de la actitud sinvergüenza del hijo. Incluso el hijo cuando pensó, dice, cuando volvió en sí, él pensó en su casa, lo que significa que siempre recibió la enseñanza correcta en su casa y él tuvo incluso la valentía de volver a su casa porque conocía a su padre. Sin embargo, la forma en cómo él quería volver era en la más baja de las condiciones. Esto también hace una parábola en relación a Jesucristo y nosotros mismos. Pero el versículo 20 es un detalle que es importante porque lo que estamos viendo es el concepto del amor relacionado con el afecto. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido, fíjense, fue movido a misericordia. El amor de Dios fue movido a misericordia. Nuestros hijos se van a equivocar, nuestros hijos van a fallar, nuestros hijos no son perfectos, así como nosotros tampoco somos perfectos. Pero el amor de Dios es un amor que tiene misericordia. Misericordia significa un amor que da oportunidades. ¿Cuántas? Imposible saberlo. Cada uno de nosotros tiene una medida en relación a eso. Pero es un amor que tiene misericordia. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La palabra afecto, que se traduce en el idioma griego, ¿no es cierto? Es, la tengo por acá. Afecto, aquí está. ¿No es cierto? Es yunid, que significa estar en contacto con alguien. El amor que se expresa hay muchas otras palabras para expresar amor, pero la palabra amor que está aquí dice que el padre fue movido a misericordia y él corrió y lo abrazó y lo besó. El amor de Dios se expresa a nuestros hijos con abrazo, con beso, con acurrucarlos, con acariciarlos, con pasar tiempo con ellos también. ¿Cuántos de nosotros quizás que fuimos criados en regímenes más bien fríos, amorosos en un sentido pero fríos en otro, no recibimos quizás besos, abrazos de nuestros padres, de nuestras madres, por la situación cultural que se arrastra, y no es un juicio, es una realidad, pero el que haya sido así, yo no puedo decir, toda la vida he sido secote, y así que voy a ser secote. Bueno, si te llamas cristiano, se te tiene que quitar los cicotes. A palos, como sea, pero se te tiene que quitar porque eso no agrada al Señor. El Señor es afectuoso. Una persona afectuosa es alguien que abraza, alguien que da la mano, ¿no es cierto? Alguien que aprieta la mano, ¿no es cierto? Alguien que realmente traspasa un buen sentir hacia la otra persona. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta cuando uno le da la mano a alguien y te la dan así como? Mejor no la dé, eso no es afecto. ¿Ya? Entonces, hay situaciones y situaciones. Entonces nosotros lo primero que vemos dice afecto. 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Esta es una analogía entre el apóstol Pablo, que fundó esta iglesia en Tesalónica, y él ve a los tesalonicenses, a esta iglesia, a los miembros de esta iglesia, los ve también como hijos en un sentido. 1 Tesalonicenses 2:8.
Ahora, te quiero decir que si tú no abrazaste a tus hijos cuando tenías 6 años, no lo abrazaste cuando tenía 10 años, no esperes que a los 21 se te tire al cuello. Tienes que hacer otro trabajo, otras herramientas, otra joyería. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. Ay, pero ¿por qué me corres la cara? Pero déjame ir para acá, uno grandote ya. ¿Pero se puede cultivar? Claro que sí. Porque para Dios nada es imposible. ¿Ya? Entonces, dice, perdón, tan grande es nuestro afecto, y ahí está otra vez la palabra, nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces el apóstol Pablo tuvo una relación afectuosa, no solamente amorosa desde el punto de vista de la entrega del Evangelio, sino que también afectuosa. Pablo llegaba a Tesalónica, se abrazaban, ¿no es cierto?, tenían tiempo juntos de comunión. Es lo que está traspasando a la relación entre los padres y los hijos. Cuando un padre llega, abraza a sus hijos, ¿no es cierto?, tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que hacer el esfuerzo. Si somos padres, tenemos que asumir la responsabilidad completa. Cuando tú llegas del trabajo, ¿no es cierto?, es probable y con seguridad estás cansado, estás agobiado, estás choreado, como sea la cosa, pero tienes que hacer el esfuerzo de llegar a abrazar a tus hijos y pasar tiempo con tus hijos. No hay cosa más terrible que cuando se dice, no moleste, está bien, una vez puede que al papá le duele la cabeza, o a la mamá, ¿no es cierto? Pero no puede ser la constante que nadie llega el papá y en vez de ser una situación afectuosa, todos tienen que quedarse quietos. Todos tienen que quedarse quietos, no puede volar una mosca. No ese es el modelo de Dios. No ese es el modelo de Dios. Cada cosa tiene, por supuesto, su límite. Pero el límite no es no hacerlo. El límite no es no hacerlo. Entonces, tú no estás solamente proveyendo materialmente a tu familia. Tu responsabilidad va muchísimo más allá de esa provisión. Entonces dice, lo primero es que debemos ser afectuosos. ¿Por qué? Porque el afecto genera cercanía. Lo segundo es que debemos respetarlos. Respetarlos. Respetarlos significa idolatrarlos. Respetarlos significa que estamos tratando con un ser humano en formación, al igual que nosotros, pero que está varios metros más atrás y que es nuestra responsabilidad formarle. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No somos superiores, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El respeto significa, ¿no es cierto?, que yo escucho a mi hijo, que en definitiva tiene su espacio para hablar, tiene su espacio para actuar, ¿no es cierto? Y en definitiva no estoy yo tratándolo, digamos, sin respeto cuando no lo dejo hablar, no lo dejo decir nada y solamente recibe órdenes, ¿ya? En el ejército el buen soldado el que se queda callado y obedece, pero en la casa no es un regimiento. La casa es un lugar, tampoco es para que todos opinen y la democracia, y qué te parece a ti, hijo, con 7 años, ¿qué vas a ver? ¿Ah? Le pregunta así, no, y hagámoslos todos partícipes. Hay decisiones que son de los padres y punto. Entonces, los límites bien claros, pero tiene que tener espacio. ¿Estamos? El tercer aspecto es el amor, es afecto, es respeto y es corrección. Porque amamos a nuestros hijos, los corregimos. Hebreos 12, 6, 7. Hebreos 12, 6, 7. Porque el Señor al que ama disciplina
Recuerda que la palabra disciplina era la palabra paideia, que significa, de donde viene, ¿no es cierto?, pedagogía, que significa enseñar, instruir con propósito. Y la enseñanza y la instrucción implica corrección. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Ya? A quien el Padre no disciplina. Para los que les parezca dura la palabra azote, literalmente azote. ¿Ya? No hay, la traducción en el griego es azote. Proverbios 29:15. ¿Dios nos da a veces con el cordón de la plancha? Sí, porque somos rebeldes. Y porque nos ama, a cordonazo nos hace volver al camino. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Avergonzará a su madre. ¿Ya? Proverbios capítulo 23, versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. ¿Te das cuenta? Entre Proverbios 29:15 y Proverbios 23:19 hay una diferencia en el trato. El joven o la persona de Proverbios 23:19 es ya más inclinado hacia una situación de joven. El de Proverbios 29 es más bien un niño de la primera infancia, donde un par de varillitas ahí en la parte que no tiene alma, ¿no es cierto? Para eso la hizo Dios, tac, tac, no le va a causar ningún daño. ¿Ya? Pero, obviamente, habiendo sido advertido, habiendo sido instruido y todo lo que eso significa. Y nosotros, después de habernos dado 10 vueltas a la manzana, ¿no es cierto?, para no hacerlo con rabia. Entonces, Proverbios 23:19 dice, oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. Porque después dice el 20, no estés con los bebedores de vino, ya, todo lo que viene. ¿No es cierto? Después, ahí no vas con este. Entonces, el amor lo abrimos, afecto, respeto, corrección. Ese es el amor de Dios hacia nuestros hijos, que yo tengo afecto con ellos, que los respeto y que por supuesto también los corrijo. La corrección es conforme a la voluntad de Dios, no es conforme a mi anterior crianza, ni como lo hicieron mis papás conmigo. No, es conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que tú y yo somos responsables de tener nuestra jarra llena para poder llenar la de nuestros hijos. Si no está llena, es imposible que podamos entregar directrices bíblicas, cristianas, y vamos a formar a nuestros hijos en la misma manera que fuimos formados a nosotros. Lo segundo, primero el amor, lo segundo es que tú tienes que, y yo también, dedicar tiempo. Y digo dedicar porque el tiempo quizás es uno de los valores más escasos en este tiempo, en nuestra época, en la época que vivimos, y de manera increíble pareciera que el reloj corre más rápido de lo que lo hacía hace un par de años atrás. Entonces, si yo no dispongo tiempo con mis hijos, con mis hijas, por supuesto que es imposible desarrollar nada. No se puede desarrollar nada. Y estoy hablando de que nosotros debemos justamente organizar nuestro tiempo. Casi todos los que estamos aquí, la mayoría tiene más o menos una rutina de vida establecida. Más o menos todos nosotros tenemos una hora en que trabajamos, una hora en que almorzamos, una hora. Es muy raro que haya alguien que tenga un horario tan loco, puede que lo haya, por supuesto, pero generalmente todos nosotros tenemos un cierto horario, ¿no es cierto?, que cumplimos durante la semana. Bueno, ese horario es el que en definitiva nosotros tenemos que ajustar también en relación a pasar tiempo con nuestros hijos. Porque si no pasamos tiempo con nuestros hijos pequeños van a pasar tiempo con la persona que los cuida, con su mamá,
en el mejor de los casos, ¿no es cierto? Pero tienen que ser los dos, papá y mamá. Porque ¿sabes una cosa? Cuando cumplan 6 años se los entregamos al sistema y el sistema es completamente contrario a la voluntad de Dios. Allá lo están esperando la evolución, lo está esperando el libertinaje, lo está esperando el tercer sexo, lo está esperando toda esa basura, ¿no es cierto?, con la que hemos sido todos nosotros, entre comillas, formados por el sistema. El sistema nos forma y nosotros se los entregamos en bandeja. Si no hay nada en tu casa que contrarreste eso, entonces tu hijo no va a tener la posibilidad del hijo pródigo de decir voy a volver donde mi papá, que es también relacionado con voy a volver a Dios, voy a volver a Dios. Y esa es una responsabilidad nuestra. La responsabilidad del niño es volver, pero la responsabilidad nuestra es haber formado en él un carácter de Cristo. Estamos en inmensa desventaja. Los niños pasan gran parte del día siendo bombardeados por el sistema. Por el sistema. Y si nosotros no tomamos cartas en el asunto, vamos a reforzar lo que hace el sistema. O bien dicho, con nuestra ausencia de presencia física o de tiempo con ellos, vamos a reforzar lo que el sistema ya ha introducido. Entonces, es una lucha en la cual estamos en completa desventaja. Lo único que nos hace estar en ventaja sobre ellos es si realmente nosotros estamos obrando conforme a la voluntad de Dios y somos padres bíblicos, padres verdaderamente cristianos, padres que corrigen a sus hijos, padres que aman a sus hijos, padres que tienen respeto por sus hijos, padres que tienen la capacidad de comunicarse con sus hijos. El Salmo 90:12, Salmo 90:12, el Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar los días, que los días no sean solamente horas que pasan en vano, horas que pasan, sino que nosotros verdaderamente usemos el tiempo con sabiduría, con sabiduría. No es sabio que tú llegues a las 9 de la noche a tu casa y te pongas a ver tele hasta las 2 de la mañana, hasta las 1 de la mañana, y no quieres que nadie te moleste, y no quieres que nadie esto, y no tienes ningún contacto con tus hijos. Eso no es sabio. Eso no es sabio. No estoy diciendo no veas tele. Lo que estoy diciendo es que va a haber una época en tu vida en que vas a tener que hacer elecciones. Los niños no se pueden dormir a las 3 de la mañana ni a las 11 de la mañana. Los niños se tienen que dormir en la primera infancia, a las 9:30 tienen que estar durmiendo. Como decían mis niños, oye papá, pero todavía está el sol, pero igual son las 9:30. Igual son las 9:30. Entonces, el tema es que tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? No la puede tomar nadie más. Voy a pasar tiempo con mis hijos, voy a tener misericordia con ellos, voy a jugar con ellos un rato, los voy a abrazar, les voy a leer un texto bíblico. Hoy día hay tanta literatura que vienen las historias de Jonás, Noé, todo viene más chiquitita para niños de 3 años, 2 años, después le empieza a leer la Biblia, los 6 años para adelante empieza a leerle la Biblia. Pero le cuentas esa historia, ¿alguna vez lo has hecho? Entonces, ¿de qué nos quejamos pues cuando los críos no tienen interés por la iglesia, por las cosas de Dios? Entonces, eso es ocupar con sabiduría el tiempo. Lo remacha Efesios 5:16 en el Nuevo Testamento. Efesios 5:16. O te van a ver morandé con compañía con tu cabro de 6 años. O Los Sopranos. A muerte, asesinatos, violaciones, todo. Y ahí están los papás con los cabros. Y después, ¿por qué mi hijo? Confía en Dios. Tengo que confiar en Dios. Efesios capítulo 5, versículo 16. Versículo 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Los días son malos. El 80% de la programación de radio y televisión es basura, incluido History Channel, que habla puras tonteras muchas veces, ¿no es cierto? Así que no estoy hablando de programas en particular, estoy hablando de la programación en términos generales. Entonces, ¿qué nos queda? Dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Tú y yo tenemos que, o en la situación que te encuentres, si tienes niños pequeños, si tienes niños jóvenes, si tienes esto, es tiempo que tú tengas que dedicar a ellos. Dedicar a ellos. A lo mejor si tienes un hijo de 20 años, invítalo a tomar un café, conversa con él, interésate en las cosas que él está haciendo, pregunta. Cuando nosotros queremos llegar a imponerle cosas a un niño a los 20 años, ¿no es cierto?, que tiene agujereado todo su cuerpo, ¿no es cierto?, y contiene y le gusta la música del rock pesado y todo eso, y nosotros llegamos, de repente escuchamos en la iglesia que eso no era bueno de Dios y todo esto, y llegamos y le queremos botar todas las cosas, pero ese niño no lo abrazamos a los 6 años, no nos interesamos a esto. ¿Y cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a eso? Vivía en mi casa, dormía en mi casa, comía en mi casa. ¿Cómo llegó a eso? Bueno, porque yo no puse atención. Porque yo no puse atención. ¿Cómo es que mi hijo llegó a ser la persona que es? ¿Quién lo formó? Ciertamente tú no. Lo formó el mundo. Lo formó el mundo. Si tú no hablas de sexualidad con tu hijo adolescente, lo va a conocer en el mundo. Lo va a conocer a través de la revista Cosmopolitan, Tú y Yo, de las amigas, los programas de televisión. Ahí lo va a aprender. ¿Cómo es que tú vas a dar instrucción? Entonces, hoy día, esto es un llamado a tomar justamente decisiones. Decisiones que implican invertir tiempo también en yo estar preparado para poder entregar. Si yo le voy a hablar de sexualidad a mi hijo, no le voy a dar la sexualidad que el gobierno o que la política está expresando, promoviendo, porque es una cosa totalmente torcida. ¿O ustedes creen que la próxima presidenta quiere cambiar la Constitución para qué? ¿Para incluir qué? Matrimonio homosexual, todas esas cosas. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de una situación que va a traducirse en eso. Y probablemente no solamente sea el deseo de ella, sino que de la mayoría de las personas que están postulando. Porque sus grandes impedimentos hoy día son con aquellas barreras morales que fueron establecidas en la Constitución anterior o la de 1925, como sea. El tema del sistema binominal es un pretexto para introducir legalmente a nuestra Constitución todo aquello que tiene que ver justamente con la degradación de la familia, del género humano y la total degradación de aquellos principios sólidos sociales con los que hasta ahora hemos podido de alguna manera caminar. Entonces, nos está diciendo acá que nosotros tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos. Tú tienes que disponer tiempo con tus hijos, tú tienes que ser afectuoso con tus hijos, tú tienes que respetar a tus hijos y tú tienes que corregir a tus hijos. Desde pequeño, dice el que corrige, ¿no es cierto?, está formando. Lo tercero es, por supuesto, la comunicación, pero una comunicación afectiva, una comunicación en función del tiempo, una comunicación donde estamos instruyendo y estamos dirigiendo. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Ya, eso ustedes debieran aprenderlo de memoria. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, o sea, cuando sea un adulto, no se va a apartar de él. ¿Por qué? Porque la instrucción llegó a la manera de Dios. Llegó a la manera de Dios. Proverbios 1:8. Vamos a ver algunos proverbios más. Proverbios 1:8. Nos estamos comunicando afectuosamente con nuestros hijos, los estamos respetando, los estamos corrigiendo, pasamos tiempo con ellos. Fíjate que hay cosas que a uno lo marcan en la vida. Y pese a que mis padres no fueron muy afectuosos, desde el punto de vista de abrazar, de esto, siempre mi padre, aunque llegara a las 10 de la noche, él jugaba a la pelota con nosotros.
Él jugaba la pelota con nosotros. No sé cuánto tiempo, pero siempre jugaba la pelota con nosotros. Siempre se daba el tiempo y uno lo esperaba. Entonces, esas cosas, de alguna manera, van quedando en el tiempo. Algo pasó contigo también, así las cosas negativas como las cosas positivas. Nuestros padres no fueron perfectos, así como tampoco nosotros, pero hay cosas que marcan la vida de una persona y es justamente eso. Ahora, si lo hacemos guiados por el Espíritu Santo, si lo hacemos guiados por la palabra de Dios, ¿cuánto más efecto positivo va a causar en tus hijos? En tus hijos. Pero ya dijimos, si no jugaba la pelota con nosotros, porque a todos nos gustaba el fútbol y todos jugábamos. Si no le gusta jugar al fútbol, le gusta jugar ajedrez, juega ajedrez con él. Si le gusta armar legos, arma legos con él. Pero tienes que hacerlo, tienes que tomar tiempo. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La comunicación siempre es con instrucción, con dirección. Hijo, por aquí, hijo, no hagas esto, hijo, allá. ¿No es cierto? Advirtiendo, advirtiendo. Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si seguimos, el 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, imagínate el consejo, la dirección que un padre está dando a su hijo en función de la Biblia, de la palabra de Dios. Eclesiastés 12:13. Después de los proverbios viene Eclesiastés. (12:13). El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que tus hijos, que mis hijos, tomen esto para sus vidas. El fin de todo lo que hacemos es el respeto reverente a Dios y el guardar sus mandamientos. Ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, dice. El último aspecto: primero, amor; segundo, tiempo; tercero, comunicación, instrucción y dirección; el cuarto, seguimiento, buscando la consolidación. Vale decir que esto no lo hago una vez, no lo hago cuando tiene 3 años y lo empiezo a hacer después cuando lo retomo cuando tiene 10. No, es permanente, permanente, permanente. Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9. La palabra deutero significa repetición. Nomos, ley. Este es el 5.º libro del Pentateuco y es la repetición de Moisés de la ley de Dios a la nueva generación a la que nació durante los 40 años en el desierto y que iba a entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Vale decir, la generación que iba a llevar adelante el plan de Dios. ¿Qué es lo que Moisés procuró para ellos? Repetirles la ley. Les hace una repetición de la ley y les dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso significa que es un proceso continuo, que hasta cuando sea abuelo, la instrucción sobre mis hijos, sobre mis nietos,
va a ser similar a la instrucción que le di a mi hijo. A mi hijo. Deuteronomio 6. Cinco al 9. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Escucha, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo. Es un proceso dinámico. Cuando vamos paseando, cuando vamos caminando, cuando se va a dormir, cuando se va a levantar. Le enseñamos a hacer a nuestros hijos agradecidos, agradecer a Dios por el día, agradecer a Dios porque nos permitió abrir los ojos y porque nos permite tener la salud para poder ir al colegio, ir a la escuela, ir al trabajo, por la provisión, por todo. Eso es un trabajo permanente con nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué los hijos son tan ingratos, muchos de los jóvenes y adolescentes que lo tienen todo muchas veces y están siempre con una desidia? Y uno, ¿qué es lo que hace normalmente? Dice, oye, pucha, mira, te voy a comprar esto para que a ver si te entusiasmáis con esto, a ver si te entusiasmáis con esto otro. Que esos niños son producto de una falta de crianza espiritual. Son niños vacíos espiritualmente. Nuestra juventud en general, y es una responsabilidad de la generación anterior a la cual yo pertenezco, nuestra juventud es una juventud vacía muchas veces en lo espiritual. Por eso es que corren a tantas cosas y chocan con tantas cosas también. Pero es tu responsabilidad también, joven cristiano que estás aquí. Tú estás en un colegio, estás en una universidad, estás en un medio, tienes un grupo de amigos. Tú tienes que ser luz en medio de ellos. No le tengas temor a la diferencia. Justamente eso es lo que significa la palabra santo. Significa diferente. Santo no significa sin pecado. Santo no significa que nunca ha quebrado un plato. Santo significa que está en medio de la gente, pero actúa diferente. Y cuando nosotros actuamos diferentes, vamos a tener la capacidad de entender lo que significa ser verdaderamente un cristiano. Si el cristiano, el joven o el adulto se mimetiza con el mundo, entonces no hay esperanza para el mundo, porque dice la palabra que nosotros somos la luz del mundo. Pero si la luz se esconde, no hay cómo alumbrar. No hay cómo alumbrar. Siempre pídele a Dios que ellos se parezcan a ti y no que tú te parezcas a ellos. No porque tengas un más alto concepto de ti, sino porque si tú te pareces a Cristo, entonces ellos van a alcanzar salvación. Si no es así, entonces tú vas a estar empujándolos hacia la perdición. O por lo menos vas a ser parte de esa corriente. Entonces dice, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en tus puertas. Entonces, hay otros versículos, pero por el tiempo los vamos a dejar ahí. La idea, hermanos, yo sé que puede resultar un poco entre comillas, y espero que no sea así. Un poco engorroso buscar tantos versículos. Pero la idea de esto es que ustedes se queden siempre con la enseñanza de Dios. Cuando un sermón tiene 1 o 2 versículos, te aseguro que mucho de lo que se dice es un adorno de experiencia personal o de situaciones que no necesariamente se ajustan al pensamiento bíblico. Un sermón es una enseñanza. Y si tú hoy día has anotado los 17 versículos que usamos para esto, quedándose muchos más en el tintero, por lo menos ya tienes una columna vertebral para poder tener bases bíblicas en relación al cambio que Dios quiere en tu vida. Nuestra responsabilidad como padres, tendremos que dar cuenta delante de Dios un día también. Para los que son padres solitos o mamás solitas, bueno, el Señor les fortalezca porque van a tener que justamente asumir de alguna manera el rol del otro. Y efectivamente nosotros estamos siempre prestos a apoyar y ayudar en todo lo que sea lo relacionado con el rol que Dios nos ha dado, porque no es fácil, nos ayudamos unos a otros. No es fácil ser padre,
Es fácil cuando nosotros no tenemos ninguna responsabilidad mayor que darles mucho amor sentimental a nuestros hijos y mucha cosa material, cosa que con eso nosotros nos sentimos, entre comillas, satisfechos. Y no estoy diciendo con esto que a un niño no se le dé un buen regalo, no sé, pero hemos hecho de eso normalmente nuestra forma de expresar cariño, amor, preocupación. Y no es la forma de Dios. La forma de Dios es que tú y yo los amemos con afecto, con respeto, los corrijamos desde pequeñitos, les demos y les dediquemos tiempo, nos comuniquemos, pero nos comuniquemos con una intención de instruirlos, de dirigirlos. El arte de la comunicación, insertar los principios bíblicos. Vamos por el camino, vamos al estadio, está observando esto, está observando allá. Siempre hablándole de Dios, Dios dice en su palabra esto, dijo esto acá, allá. Los principios bíblicos. Y por supuesto, no es para una etapa de la vida, sino es para todas las etapas de la vida hasta que el carácter de nuestro hijo se consolide. Y es posible que ese niño, cuando sea adulto, ¿no es cierto?, se pegue una patinada, pero te aseguro que si esos fundamentos han estado sólidos en él, un día Dios lo va a remecer y él va a volver a la casa del Padre. Va a volver a la casa del Padre. Lo he visto, han llegado personas aquí a la iglesia, hermanos y hermanas, que llevaban años perdidos de todo. ¿Qué los hizo volver? El conocimiento de Dios que recibieron, no de un pastor, no de una iglesia en particular, sino de un padre, de una madre. De un padre y una madre consagrados al propósito de Dios en la vida de ellos. Ese es el gran mensaje, hermanos, para nosotros que somos padres, para los que tienen el privilegio de serlo, para los que tienen el privilegio de tener a sus niños pequeños y comenzar esta etapa desde cero, y también, ¿no es cierto?, para aquellos que tenemos hijos mayores, para exactamente aplicar la misma plantilla: amor, tiempo, comunicación, dirección, seguimiento y consolidación, pero obviamente haciendo los ajustes respecto a la edad de nuestros hijos. ¿Nos ponemos de pie para orar? Mientras nuestros jóvenes están repartiendo los implementos de la Santa Cena, quisiera dirigirme a todas aquellas personas, jóvenes incluidos, que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo. Quisiera en esta hora enfocarme en ellos y decirles que el Señor les ama. Les ama de tal manera que entregó su vida para rescatarlos de la condición de pecado en la que nos encontramos. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ciertamente, nunca ha querido el Señor que su creación sufra las consecuencias de la desobediencia. Y por eso es que vino en persona el Señor Jesucristo a morir por nosotros. Si tú le recibes en esta mañana, entonces inscribes tu nombre en el libro de la vida. Y ciertamente también, cuando mueras, cuando te llegue la hora de estar en la presencia del Señor, no verás nunca más el pecado. Pero también quiero decirte que si no lo haces y la muerte te sorprende, lo que te espera es un juicio, porque Dios es justo y va a tener que castigar el pecado. Y el juicio sobre el pecado es justamente el infierno, ese lugar que Dios creó para Satanás y sus demonios. No los creó para nosotros, murió por nosotros para que nunca fuésemos allá. ¿Qué tienes que hacer? Solamente creer en tu corazón que Jesús es el Señor. En primer lugar, reconocer tu necesidad de Dios. Y en segundo lugar, arrepentirte. La palabra arrepentirse no solamente significa dolerse porque algo lo he hecho mal. Arrepentirse significa pedir a Dios que cambie tu manera de pensar. Y cambiando tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Y cuando cambia la manera de vivir es que realmente nosotros conocemos la voluntad de Dios. Así que si quieres recibir a Jesucristo esta mañana, te invito a que repitas conmigo esta oración ahí en el lugar donde estás. Señor Jesús, me presento delante de ti esta mañana, pidiendo perdón por mis pecados, Señor.
reconociendo que tú moriste por nuestros pecados, que tú pagaste en esa cruz el precio de mi salvación. Y esta mañana yo te recibo humildemente como mi Salvador y mi Señor. Reconozco que tú resucitaste al tercer día y voy a vivir de aquí en adelante con esa misma esperanza, certera y segura que tú me das. Gracias, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, entonces el Señor la cuenta por fe. Has creído a Dios, pero es el punto de partida, no es el final del camino. Dios quiere que tú crezcas, te desarrolles y puedas también como un hijo, porque todo esto es aplicable a nosotros también como hijos en nuestra relación con Dios. Él va a formar en ti una nueva persona, un nuevo ser, que va a convivir con el antiguo y nos va a dar el poder para vencerlo cada vez que quiera imponer sus términos. Y para eso también existe la iglesia. La iglesia no es un pedazo de cielo en la tierra. La iglesia es un lugar donde habemos personas defectuosas y pecadoras que estamos en proceso de cambio, estamos siendo transformados y nos necesitamos unos a otros. Necesitamos del afecto, del cariño de los unos a los otros. Y ciertamente necesitamos aprender, ser dirigidos, ser orientados, ser guiados, porque finalmente somos todos un rebaño. Y un día aparecerá el príncipe de los pastores, dice la palabra, ¿no es cierto? Y él recogerá sus ovejas, son suyas. Así que te invitamos a nuestra iglesia de todo corazón, te abrimos los brazos con cariño y esperamos que tú puedas participar, no solamente con la finalidad de venir por venir o por sentirte bien, sino por ser transformado. A veces no nos sentimos bien. A veces la transformación es dolorosa. A veces el golpe sobre el yunque es doloroso, pero es necesario. Y para eso estamos todos, para apoyarnos, para amarnos y buscar juntos al Señor.